chicos, buenos días, soy el profesor Brian del curso de Geografía para segundo año de secundaria y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de evolución del territorio peruano, parte 2. Muy bien, primero vamos a mencionar el conflicto que tuvimos básicamente con Chile y luego hablaremos de Bolivia y con Brasil, siendo el conflicto que hemos tenido con Chile el más conocido, el más comentado y el que tuvo mayores sucesos y mayores repercusiones a nivel territorial. Hay que mencionar que este conflicto se inicia precisamente en el mar, por eso acá la imagen, y nosotros conocemos de por sí, sobre todo cuando nos hablan de los problemas con Chile, rápidamente se nos viene a la mente nuestro héroe Miguel Grau y el Huáscar, y es que básicamente este conflicto comienza en el mar y luego se va a desarrollar en la parte terrestre, adquiriendo Chile un mayor dominio precisamente en lo que viene a ser nuestro mar peruano, y es que si es que nosotros teníamos un gran representante, un gran defensor en nuestro mar peruano era el Huáscar, y recuerda que también el conflicto que nosotros tuvimos básicamente con Chile fue auspiciado o fue influenciado por Inglaterra. Obviamente era un conflicto que en un inicio se desarrollaba por Bolivia y luego nosotros, tratando de defender a los bolivianos, nos quedamos en ese conflicto en el mar y luego a nivel territorial. Pero ¿cuáles fueron las causas de todo ese contexto que se inicia precisamente en el mar? Vamos a mencionarlos. Entonces, muchachos, la causa de la guerra con Chile y las batallas que tuvimos, básicamente lo curioso tuvo como origen o como causa, como lo estábamos mencionando, recursos naturales. Recursos naturales como cabe mencionar no solamente al salitre, sino también al guano. Y es que las avecitas, que fueron las grandes responsables de los problemas que tuvimos con Chile, fueron tres. Es decir, primero hablamos del guanay. Como su mismo nombre lo dice, el guanay es el ave guanera que más guano, más abono aporta a nuestro país. También tenemos que mencionar al alcatraz, también conocido como pelícano, que es el ave guanera más grande de nuestro país. Y mencionaremos también una avecita que muchísimas veces le hemos visto cuando hemos ido, si hemos tenido el gusto de visitar la reserva de Paracas en Ica. En los islotes vamos a observar muchísimos piqueros que están en la expectativa, y hay que tener mucho cuidado si es que en algún momento vamos a visitar ese lugar, puesto que están ahí esperando, ¿no? Esperando ahí que pasen los turistas, y ya sabemos lo que podría pasar. Son aves guaneras. Entonces estábamos mencionando como grandes causantes recursos naturales ligados a estas aves. También hay que mencionar que el conflicto que tuvimos con Chile no necesariamente fue un conflicto por parte nuestra, en realidad fue un conflicto más de Bolivia, puesto que Bolivia tuvo muchísimo que ver como detonante o también causante de este conflicto que tuvimos con Chile, ya que en un inicio, en el año de 1873, Bolivia aumenta los impuestos del salitre en Antofagasta, hacia algunos negocios que Chile tenía en el país boliviano, y a lo cual Chile se rehúsa pagar esos impuestos. Entonces Bolivia agarra y remata esos negocios, a lo cual Chile responde invadiendo el país boliviano. Entonces Bolivia se queja con su hermano mayor, que es Perú. Perú entra en escena, y en el año de 1879 Perú y Chile se declaran también la guerra, obviamente Perú apoyando a Bolivia. Además también que Chile, bueno, se entera de que en el año 1873, mucho antes ya, también Perú y Bolivia habían firmado un tratado secreto. En realidad no era muy secreto, ¿no? Puesto que al final Chile de todas maneras se entera. Surge el conflicto entonces por un bando entre Chile y por el otro lo que viene a ser la Confederación Perú-Boliviana netamente. Se habla de diferentes escenarios, primero comenzando con el mar, como lo hemos mencionado, sobre todo muy conocido por Huáscar. Comienza el problema, ¿no?, en el mar,
por el dominio en el mar, luego de generar todo ese dominio marítimo de Chile por el mar, sobre todo tomando como trofeo de guerra lo que viene a ser el Huáscar. Entonces el problema comienza en el mar. En un inicio no tuvimos mucha suerte, puesto que nuestra embarcación, la Independencia, percibiendo un barquito pequeño de Chile, la Covadonga, termina prácticamente encalando o golpeándose con una de las tantas rocas en el mar y termina prácticamente averiándose. De esa forma perdimos una embarcación. Luego solamente nos quedamos con el Huáscar, el famoso Huáscar por Miguel Grau sobre todo, muy conocido, que se habla del combate de Angamos, que dura aproximadamente 1 hora, y solamente a los minutos Miguel Grau prácticamente había salido de escena porque ya había sido asesinado. Se habla de hasta 27 reemplazantes de Grau, comandantes, ¿no?, generales, que, bueno, cada uno fue perdiendo la vida, y al final se ordena que el Huáscar termine pues hundiéndose en vez de quedar en manos chilenas, pero lamentablemente no se logra ese cometido, puesto que Chile, rodeando prácticamente al Huáscar con todas sus embarcaciones que presentaba, obviamente mejor preparadas, al final terminan apoderándose del Huáscar y hasta el día de hoy lo utilizan como trofeo de guerra. Hay que mencionar que luego de finalmente Chile lograr el dominio marítimo, empieza a ganar terreno y es así como comienza a desarrollarse algunas batallas, como puede ser la de Pisagua, de San Francisco, en las cuales incluso la misma Bolivia entraba en contradicciones, puesto que al igual que nuestro país, un país convulsionado, ¿no?, con autoridades que no eran firmes en relación o en beneficio de la población, Bolivia también por un lado tenía un grupo que apoyaba al Perú y también tenía por otro lado a otro grupo que apoyaba a Chile. Es así que en algunas batallas como las que estamos mencionando, como las de Pisagua o San Francisco, bueno, Bolivia finalmente decide abandonarnos a nuestra suerte, se retira de la batalla y al final nosotros, una guerra que no era prácticamente de nosotros, puesto que era de Bolivia, terminamos quedándonos solos frente a un poderío chileno influenciado por la expansión inglesa, sobre todo por el salitre. Es así como incluso se habla de una gran desproporción, no solamente en cantidades de soldados, porque se habla de una proporción de 10-1, de 8-2, en relación de cantidad estábamos muy en desventaja. Además también de que incluso el armamento militar era increíblemente diferente para nuestro caso, porque los chilenos combatían con un solo tipo de arma. Todos tenían un solo tipo de arma, en cambio Perú se habla hasta de 17 tipos de arma, y eso era muy fundamental en el caso de una batalla, una guerra, puesto que si inmediatamente a un soldado se le acababa la munición o las balas, en el caso de los chilenos, inmediatamente el compañero tenía un reemplazo y entraban en escena nuevamente. Pero en el caso de los peruanos, ¿no?, se les sacaba una bala, iban al compañero, iban al otro compañero y jamás podían encontrar un verdadero reemplazo, puesto que todos tenían diferentes armas. Además también, luego de estos escenarios donde Bolivia nos termina prácticamente abandonando de una guerra que ellos comenzaron, finalmente los chilenos invaden nuestra ciudad, nuestra capital, se realizan algunas batallas, incluso Perú tuvo en algún momento la oportunidad de derrotar a este batallón chileno, puesto que en una de esas escenas los chilenos se embriagan, se emborrachan, y Perú tuvo la mejor oportunidad en ese entonces de poder afrontar con un mejor resultado este tipo de batallas o situaciones, pero al final se respeta una especie de tregua, ¿no? Perú es complaciente y ya sabemos lo que al final ocurre. Y todo esto después de un gobierno convulsionado con Mariano Ignacio Prado, Nicolás de Piérola y ahora ya con Miguel Iglesias, el año de 1883 se firma el Tratado de Ancón en nuestro balneario, ¿no? El nombre de una playa también bien conocida ahora, todos lo conocemos, el nombre de nuestro balneario. Se firma el Tratado de Ancón. Recuerda
hay que recordar el nombre del tratado, el nombre del presidente peruano, en este caso Miguel Iglesias, y el nombre de los dos países que van a interactuar, en este caso Perú y Chile. ¿Qué cosa se logra o qué resultados tiene este tratado de Ancón en el gobierno de Miguel Iglesias? Principalmente se pierde Tarapacá por perpetuidad, es decir, para siempre, y se pierde temporalmente lo que viene a ser Tacna y Arica. Temporalmente, que solamente eran algunos años, porque se tenía que realizar una consulta popular, es decir, un plebiscito. Se preguntaba, ¿no?, a los pobladores a qué país deseaban pertenecer. Obviamente los chilenos realizan en todos esos años que se van postergando, ¿no?, hasta la época del oncenio de Leguía. Finalmente, luego de que Chile realiza una campaña muy conocida como chilenización, es decir, los chilenos expulsan a todos los peruanos que van quedando en Arica. Obviamente luego toda esa zona es invadida ya por chilenos, y cuando se llega a realizar ese plebiscito o esa consulta popular, es obvio que si a un chileno tú le preguntas a qué país quieres pertenecer, la respuesta va a ser Chile. Es así como les preguntan a los pobladores de Tacna, a los pobladores de Arica, y es así como de alguna manera Tacna regresa para nosotros y finalmente Arica pasa para Chile. Esto ocurre ya en el oncenio de Leguía, el año de 1929, con el tratado en nuestra ciudad, es decir, con el Tratado de Lima. Finalmente, con este tratado sí recuperamos Tacna, pero perdimos para siempre toda la zona de Arica. ¿Qué cosa se establece con el Tratado de Lima? En el segundo gobierno de Leguía, en el famoso oncenio, se establece que Chile tiene que construir un muelle de atraque en Arica para las embarcaciones. Chile no realiza eso, no construye con la debida profundidad, cumple, pero no como uno quisiera, en beneficio de los peruanos. También se compromete a construir una estación en el ferrocarril de Tacna. Cabe mencionar, también se habla de una suma económica, pero al final, como lo estamos mencionando, Chile no realiza como uno realmente quisiera. Obviamente Perú sale perjudicado con todo este tipo de situaciones, y al final el problema territorial se puede decir que termina con el Tratado de Lima, y finalmente todo vuelve a surgir hasta en los últimos años, cuando nosotros, y estoy seguro que lo hemos vivido, en el gobierno de Ollanta, todos ustedes han sido testigos cuando sonaba, ¿no?, el gran fallo de La Haya, la sentencia en el máximo tribunal de justicia de la Organización de las Naciones Unidas, la ciudad de La Haya, que se ubica en los Países Bajos, conocido también como Nederland, mal llamado Holanda. Este tribunal de justicia finalmente se encarga a ser el juez entre los problemas marítimos que aún existían entre Perú y Chile. Finalmente nosotros ganamos 50.000 kilómetros cuadrados. Esto ocurre ya en el año 2014 en el gobierno de Ollanta Humala. Muy bien, muchachos, entonces, muy bien, chicos, luego de haber mencionado y explicado todo lo desarrollado en el conflicto que tuvimos con Chile, hay que recordar lo siguiente. Recuerda el nombre del tratado, nombre del presidente peruano y países que están interactuando. En este caso, Perú y Chile. Recuerda, en 1883 se firma el Tratado de Ancón, ¿no?, básicamente firmado por los ministros, en este caso por el lado peruano estamos hablando de José Antonio de la Valle, y por el lado chileno estamos mencionando a Jovino Noboa Vidal. Hay que mencionar que con este tratado, el Tratado de Ancón, se pierde Tarapacá por perpetuidad, es decir, para siempre, y temporalmente se va a perder lo que viene a ser Tacna y Arica. Recuerda, temporalmente, hasta que luego surge la campaña de chilenización. Recuerda, Chile realiza esa campaña que consiste en expulsar a todos los peruanos de Arica. Hay que mencionar eso, esa campaña de chilenización. Y todo este problema se va a terminar finalmente en el Tratado de Lima, así es, en nuestra ciudad, en el segundo gobierno de Leguía, es decir, en el oncenio de Leguía, con el Tratado de Lima, en el cual, recuerda, con el Tratado de Lima
se pierde definitivamente Arica y recuperamos Tacna, siendo las personas encargadas de firmar por el lado peruano Pedro José Rada y Gamio y por el lado chileno Emiliano Figueroa Larraín. Es así como con este tratado se establece que, recuerda, Chile básicamente se encarga de construir un muelle de atraque y una estación en el ferrocarril de Tacna, cosa que Chile no lo hace de buena manera. Todo este problema básicamente se termina, por decirlo así, el problema territorial, pero estaría quedando pendiente el problema marítimo, que básicamente lo vamos a tener casi recientemente, hace unos años, el año 2014, se termina con el fallo de La Haya y precisamente este problema lo visualizamos en el siguiente mapita. Pasamos a verlo. Ocurre en el año 2014 con el fallo de La Haya. Esta es la delimitación en relación al Tribunal de Justicia perteneciente a la ONU, toda la línea de color blanco señalado, ¿no? ¿Sí? Acá, sector que es 80 millas, punto A, punto B, punto C. Ese sector, este pequeño triángulo, es lo que se gana aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados. Si bien es cierto, no tiene, bueno, tanta riqueza como otros sectores del mar peruano, como por ejemplo la zona central, pero es lo que se termina ganando con este fallo el año 2014, en el gobierno de quiénes o de quién. Bueno, digo de quiénes porque, ¿no? Ya sabes, Ollanta, y también en este año estaba como, ¿no? Como pareja del presidente, su esposa, Nadine Heredia, ¿sí? Pero vamos a considerar como gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Quienes también, por cierto, ¿no? Porque parece que últimamente está de moda, terminaron tras las rejas, ya salieron, pero siempre es bueno también recordarlo. Muy bien, chicos, luego de haber visto el fallo de La Haya, básicamente el Tribunal Máximo de Justicia de la ONU, el último problema lo hemos tenido el año 2014 en el gobierno de Ollanta Humala. Se termina el problema limítrofe con Chile a nivel marítimo con el fallo de La Haya, en el cual Perú gana entre comillas 50.000 kilómetros cuadrados. Entre comillas gana porque realmente es un mar que no tiene tanta variedad de riqueza. Muy bien, muchachos, eso sería la primera parte con el caso de Perú y Chile. Pasamos a la siguiente parte. Muy bien, chicos, luego de haber comentado los problemas que hemos tenido con Chile, no hay que olvidar que el único departamento que limitamos con este país es el departamento de Tacna, y posteriormente surgen los problemas con Bolivia. Bolivia, que en realidad no es un país que siempre fue independiente, realmente formaba parte de nuestro territorio, es más, en una disyuntiva entre formar parte de Argentina y lo que viene a ser nuestro país, decide finalmente ser un país independiente por influencia de Simón Bolívar y Sucre. Los departamentos que están comprometidos o que tenemos también limítrofes con Bolivia actualmente son 3, recuerda, departamento de Madre de Dios, Puno y un pequeño sector de Tacna. Recuerda, Madre de Dios, Puno y un pequeño sector de Tacna. Recuerda que también acá tenemos al río más oriental de nuestro país, el río Gea, que comienza con H y termina en H. Río más oriental de nuestro país, frontera con Bolivia. Hay que mencionar también que los problemas surgen con algunos atentados de bolivianos frente a peruanos. También se habla de una posible alianza de Bolivia con Chile, increíblemente, luego de que nosotros también apoyamos a Bolivia, sobre todo en la guerra anterior explicada con Chile. Finalmente el problema se termina en el gobierno de este señor, que parece figurita repetida de álbum, Augusto Bernardino Leguía, pero en su primer gobierno, el año de 1909. Podemos observar en el mapa el territorio cedido a Bolivia. Entonces, muchachos, no te olvides que el nombre del tratado, hay que mencionar ese tratado de Perú y Bolivia, Polo Bustamante, ¿verdad? Polo Bustamante, recuerda, firmado en el primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Nombre de tratado, nombre presidente, 1909, entre Perú y Bolivia. Y es en ese mismo año también donde se terminan los problemas limítrofes con el país más extenso
de Sudamérica, que viene a ser Brasil. Departamentos comprometidos en este caso, bueno, que tenemos límites actualmente. Estamos hablando de departamento de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Repito, 3 departamentos fronterizos con Brasil: Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Algunos ríos fronterizos, bueno, el más conocido es el río Amazonas, río más largo y caudaloso. Estamos hablando también del río Yavarí. Este país que siempre fue muy extenso, y podemos observar también en el siguiente mapa cómo Brasil se fue extendiendo a lo largo de los años, y más aún gracias a nuestro país. Como siempre, las causas fueron recursos naturales. Recuerda que alrededor del río Amazonas, toda la selva tiene muchísimos recursos naturales, entre ellos el caucho. El caucho, que es la materia prima para fabricar o crear los neumáticos, muy utilizados sobre todo en diferentes transportes. Entonces, esta disyuntiva o este causal frente a un conflicto también con Brasil se termina ese mismo año, el año de 1909. Estábamos prácticamente entregando territorio de Bolivia a Brasil. El año de 1909 también se firma este tratado llamado Velarde-Río Branco. Lado peruano, ¿no? Hernán Velarde, y por Brasil, el Barón de Río Branco, el año de 1909. Eso quiere decir que también es en el gobierno de Leguía. En el gobierno de Leguía se firman ambos tratados, con Bolivia y con Brasil. Con Bolivia, Polo Bustamante, y con Brasil, Velarde-Río Branco. Es así como se termina el problema, en este caso, fronterizo con Brasil, adquiriendo la extensión que ya sabemos hoy en día. Y eso sería todo, muchachos, con la clase de evolución del territorio peruano parte 2 en lo que concierne problemas de Perú con Chile, Perú con Bolivia y con Brasil. Muy bien, muchachos, para terminar lo que tanto estabas esperando, la tareita con mucho cariño y mucho amor, el ahora hazlo tú, la página 239 y 40, las 10 primeras preguntitas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las 10 primeras preguntitas de la página 239 y 240. Recuerda que también lo voy a estar describiendo en la parte inferior del video. Eso sería todo, muchachos, muchas gracias, nos vemos, gracias.